Ella es la presidenta del Centro de Padres del INBA, ¿no es cierto? Del Internado Nacional Barros Arana, que ya tanto ha estado en la actualidad a propósito de los tremendos destrozos que se hicieron adentro por cuando estaba en toma. Ella es mamá de Ignacio, que está en tercero medio, y que ayer o en estos días llamó mucho la atención su postura en el sentido de hacerse de alguna manera una autocrítica como adultos, como padres, como apoderados que tal vez no han hecho todo lo que debían con sus hijos para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas tardes. Bien, súper bien. Sí. ¿Tu hijo participó de la toma? No, él votó paro. Él votó paro, esa era la diferencia. Sí, yo hoy día me explicaba por qué había votado paro. ¿Por qué? Dijo que había votado paro porque si bien él, a lo mejor en un minuto pensaban en la toma, sentía que debía planificarse bien la toma para que las distintas comisiones que se arman dentro de una toma funcionara y fuera efectiva la toma, que no tuviera daños ni nada. Entonces, por eso él había votado paro y no toma. Ahora, Ignacio, cuando está contigo en la casa, en algún momento te dijo, ¿sabes qué, mamá? Él sabe quiénes son los que realizan estos destrozos, si son, como les dicen en la jerga ahora, he escuchado mucho, ultrones. ¿Hay algo de que ellos sepan y que no se sabe a nivel público y que no se comenta, no se dice, se guarda? Bueno, ellos manejan códigos propios de los adolescentes y en ese sentido dicen, hay un código de un invano contra invano, no. Ahora, esas son como, nosotros lo entendemos como lealtades malentendidas, porque si hay algo que está mal, ellos tienen que ser capaces de enfrentarlo y decirlo, oye, ¿sabéis qué? La estáis embarrando. Y eso fue lo que hoy día estuvimos analizando en el curso, de que ellos mismos habían un poco, no habían sido consecuentes con esa postura de decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. Y porque le tienen como terror, miedo, porque si no después inmediatamente viene como el bullying de decir es traidor, amarillento, vendido, y son cosas que se dan así entre los grupos dentro del colegio, que los hay, que siempre ha existido, digamos, esa cultura. Ahora, ¿quiénes votaron la toma, quienes la llevaron adelante? ¿Tú crees que es una minoría dentro del alumnado? ¿Quiénes son los que participan realmente, votan, discuten? A ver, la toma, el día de la toma fue todo así como súper rápido. Yo estaba en el colegio por otra actividad que había en la escuela y de repente iban a decir que habían votaciones y ellos, no, toma. Y de repente ya, no, sí, toma, porque tenemos demandas, porque es verdad, tenemos demandas internas y externas también, que ellos se pliegan siempre, nosotros siempre hemos apoyado eso. Pero toma, y fueron a la sala, votaron a mano alzada, cosa que tienen que ser, no es así, porque tienen que votar con un voto, en una urna, qué sé yo, llevar todo un proceso de votación, y toma, y se tomaron en el colegio. 1049 votaron por la toma, y una cosa en emplazamiento que siempre le hicimos al centro de estudiantes nosotros como estamento y también como parte de la comunidad, que tenían que haber estado los 1049 en la toma, y no solamente 20 ni 10, porque tenían que honrar la palabra. Pero 1049 votaron por la toma a mano alzada, ¿cómo es eso? ¿Cómo se cuenta en todos los cursos? Cada sala ellos van en la directiva de los centros de alumnos, de ellos tienen directiva presidente, tesorero, ellos van y hicieron ya, las demandas son estas, las opciones son estas, ya, ¿quién vota por paro? Levantaron la mano. ¿Quién vota por toma? Levantaron la mano. Y así hicieron el conteo y después se fueron y toma. ¿Y por qué crees tú que los conoces? Eres presidenta del Centro de Padres, vienes de reunirte con tu curso, el curso de tu hijo, ¿no es cierto? Conoces a los muchachos. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? ¿Por qué llegan a este nivel de violencia y de destrozo? ¿No se dan cuenta? ¿No es un exceso de qué? A ver, yo creo que principalmente hay un cúmulo de cosas que los chiquillos de repente no dimensionan ni ven. Yo creo que pasa todo porque hay mucha frustración, porque no es el primer año que estamos movilizados, que los chiquillos se movilizan, han sido años, ¿ya? Entonces, de repente requieren de la autoridad más proactividad, que se atiendan sus demandas y ven una forma de la rabia, de pasar de la rabia a la acción. Ahora, para nada, la mayoría de los que están en el colegio no están de acuerdo con los destrozos que se hicieron, y eso es importante señalarlo. La investigación nos va a decir a nosotros quiénes fueron, ellos saben muy bien qué gente entró ese día y tienen información que a lo mejor en su minuto va a ser puesta a disposición para que los 19 niños que fueron detenidos ese día
a lo mejor no tienen nada que ver con los destrozos, a lo mejor son responsables de otro tipo de destrozos, pero en el hall, donde se dañó patrimonio y todo lo demás, eso va a ser materia de la investigación. Entonces hay que como separar los niños que estaban en la toma, ese día que los desalojaron, se los llevaron detenidos, a los que presuntamente entraron al colegio y ocasionaron en un minuto de rabia el destrozo, así que no había pasado nunca de tanta cosa bonita que teníamos. Estamos conversando con Miriam Carvajal, que es la presidenta del Centro de Padres del INBA. Ahora, Miriam, tú decías hasta hace unos días que no había sido posible reunirte con Diego Arraño, que es el presidente del Centro de Alumnos, que a la vez vocero de la ACES, que está justamente, él es el símbolo mismo de la postura más intransigente, sí, o extrema, ¿no? ¿Finalmente pudieron reunirse? Ayer nosotros tuvimos consejo escolar, que es un consejo escolar, es lo que agrupa a todos los estamentos de una escuela. Están los asistentes, los profesores, los apoderados, los alumnos, la dirección, más alguien del municipio. La característica de nuestro consejo escolar, como en las comunas de Santiago, es que son resolutivos, porque generalmente son consultivos. Entonces, lo que nosotros decidamos como comunidad se toma como una resolución y se puede aplicar dentro del colegio. Y en ese marco nos reunimos ayer con los estudiantes. Digamos, estuvo Diego Arraño, que le habíamos hecho la petición que él como representante estuviera en los consejos porque estaba asistiendo otros alumnos, pero queríamos que era necesario que él estuviera como presidente. Y bueno, y de eso se hizo un análisis así como someramente de lo que nos había pasado como comunidad, y de ahí no hemos tenido más encuentros. Estamos esperando que nos manden una respuesta como apoderados para poder reunirnos con ellos y debatir el tema del diálogo, los canales de comunicación que hay para poder mejorar eso, y siempre hemos estado abiertos a escuchar a los chiquillos. Pero hay formas y formas de dirigirse, de expresarse, que de repente nosotros no compartimos porque no son niños que están en formación, y eso nos preocupa. Ahora, Miriam, cuando tú haces esa autocrítica en tanto que adultos, padres, apoderados, que tal vez no hicimos las cosas bien, si podríamos profundizar un poquito eso. A ver, por ejemplo, con tu hijo, ¿qué tipo de diálogo tienes tú? Bueno, tú estás súper involucrada porque eres la presidenta del Centro de Padres, pero ¿qué pasa con los otros padres, apoderados? ¿Qué mirada tienes? Yo creo que es un tema de, no sé si de sociedad o qué, pero siento que los papás y las mamás muchas veces dejan solos a sus hijos. En esta etapa de ser adolescente les dan responsabilidades que ellos no tendrían por qué tener en primer lugar. Siento que se olvidan de los deberes y les dan solamente derechos, cuando eso no tiene que ir a la par. Yo siempre le he dicho a mi hijo, tú fuiste niño, no vas a tener etapa para ser niño ni adolescente tampoco, porque adulto vas a ser el resto de tu vida. Entonces vive esta etapa como lo que es, ser adolescente. Pero eso te implica también responsabilidades. Y en ese sentido, las mamás generalmente ha pasado ahora último, antes no pasaba tanto, que las mamás en realidad dejan al niño en el colegio como si fuera una guardería y le piden a la escuela que se haga cargo de cosas que no le corresponde al colegio. El colegio, el niño va a aprender, pero valores, principios, eso parte de la casa. Y a eso estamos llamando hoy día. O sea, los niños, detrás de cada niño menor de 18 hay responsabilidad de un adulto. Ahora, justamente hay una crítica a veces también al que los padres apoderados justifican la violencia que ejercen sus hijos en estas acciones, que siempre están como defendiéndolos, que incluso comparten posturas ideológicas. ¿Tú has visto eso en el Sí, se da, es parte de la diversidad en el fondo. Sí, nosotros no estamos... Creemos que cada persona puede tener su opinión, su posición. El tema es que qué pasa cuando una mayoría está diciendo algo y una minoría trata de sobreponerse a esa mayoría que está diciendo otra cosa completamente distinta, y se abusa de esa capacidad que tienen de llegar y cerrar el colegio y listo, y decir ya, nos tomamos la escuela porque... Y no hay capacidad, no hay diálogo ahí, y ahí es donde estamos fallando. Ahora, tema polémico siempre han sido los desalojos.
que primero dialoguemos, en fin. Ahora la alcaldesa Toá reconoció que esas instancias de diálogo ya no son posibles y que por eso entonces se llevaron a cabo los desalojos. Anoche hubo una funa a la alcaldesa también, que no importa, no te preocupes por el celular. ¿Qué detalles conoces de eso? ¿Cómo es posible que pudieron entrar a la sala del Congreso en Santiago? Bueno, lo personal a mí me llamó la atención porque nosotros estuvimos reunidos hasta como las 6:30 en el colegio y después la funa fue como tiempo después y Raño estaba con nosotros y después se fue a la funa. Entonces, ¿qué funaron qué? Y las hace, dijimos ya, ok, no hay problema. Bueno, quizás por qué pasó, en realidad no entendemos eso, son posturas de ellos y en realidad nosotros quedamos chuta, bueno, ya, habrá que ver. Se me fue la idea. Respecto a la funa, ¿no? De esto de los chiquillos tienen la alcaldesa y de los desalojos. Ya. Bueno, nosotros como comunidad el año pasado dejamos sentado que la toma como tema de presión, herramienta de presión, no era válida y no la queríamos dentro del colegio. Pero este año se rompió ese acuerdo que teníamos como comunidad. ¿Quién lo rompió? Bueno, los estudiantes al llamar a la toma. Ajá. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nos sorprendimos de eso porque habíamos decidido que ya la toma no se iba a volver a usar, porque además la toma es ilegal hoy día, y por lo tanto el desalojo va a venir sí o sí. Ya se presentó un recurso hace años atrás del Instituto Nacional de Padres, porque estaban vulnerando el derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, las tomas son ilegales, y los chiquillos saben muy bien que si se toman en el colegio, lo más probable es que los desalojen. Ahora, esta vez nos llamó la atención que pasaron 3 semanas y nosotros presionando por el desalojo porque podíamos ya saber que habían daños en la escuela y Carabineros no actuaba, entonces nos llamaba la atención eso. Nos estaban pidiendo que le entregáramos nombre de la lista a los niños que estaban adentro, que tuviera derechos humanos presentes, que tuviera alguien del colegio presente, del municipio. Y decíamos, bueno, pero si ellos tienen la orden, actúen, desalojen la escuela. Y no pasó y pasa de repente así un día lunes. Bueno, la explicación es que tenía que ser la intendencia la que solicitara, bueno, en fin. ¿Qué opinión tienes tú de cómo se maneja justamente la autoridad frente a estas expresiones y estas manifestaciones de los estudiantes? A ver, yo creo que los medios hay que diferenciar entre movimiento estudiantil y siempre van a haber grupos minoritarios que van a provocar los desórdenes y eso lo tenemos claro nosotros. Sabemos que son grupos pequeñitos que no entendemos en realidad nosotros mucho la lógica de ellos, ya destruir por destruir en realidad hoy día. Pero tu hijo nunca te cuenta, ¿sabes, mamá? Llega fulanito, es uno de los que llega con la capucha en la mochila para ya listo para salir y encapucharse. No te cuentan eso. Ellos no saben ellos no, o sea, me imagino que deben haber niños que los conocen, que son mucho más, como ellos llaman, ultrones. Pero se mantienen en el mismo espacio y conviven y no están de acuerdo y se hacen ya, ok, tu opinión y nosotros tenemos nuestra opinión y no se van como a interferir entre ellos. Pero lo que ha pasado ahora es que, claro, se centran solamente en los destrozos cuando la problemática sigue siendo otra. A propósito de eso, el intendente recurrió al Consejo de Defensa del Estado para lograr que los padres apoderados de los estudiantes involucrados se hagan responsables de los daños, o sea, que paguen. ¿Qué te parece esa medida? ¿Tiene alguna utilidad? Algunos dicen no, que es un acto populista, que no sirve para nada, otros que sí, en fin. A ver, yo creo que los papás tienen que hacerse responsables de su hijo. Nosotros tenemos que hacernos responsables de las acciones de nuestro hijo. Si menor de 18 años, y después de 14, imputable. Entonces, en ese sentido, la querella va a continuar un camino. Hay pericias que se van a hacer, van a haber investigación, qué sé yo. De hecho, ya parte del colegio está siendo llamado a declarar, qué sé yo. Y si funciona la querella, debiesen pagar los papás de estos niños. Esperemos que de los 19 no haya ninguno que tenga que pagar porque a lo mejor no son responsables, pero sí buscar quiénes fueron los que, si es que entraron al colegio, si fueron ellos mismos, dilucidar eso es lo que estamos pidiendo. Y no había pasado antes, no sé por qué no se habían tomado las medidas antes, porque destrozos siempre han tenido las escuelas. Y hay colegios que han quedado en la ruina de aquí, de la comuna de Santiago, y no se han presentado querellas. Anoche en ese consejo que tuvieron y que tú dices que es resolutivo, ¿qué resolvieron y qué discurso tuvo Diego Arraño?
Bueno, ellos están llamando hoy día a reconstruir las confianzas que están rotas. Nuestra comunidad tiene un quiebre al interior. A reconstruir la comunidad, a trabajar por el internado, ya a trabajar otra vez por levantar el colegio. De hecho, en eso estamos estos días, ya ha avanzado harto, bien rápido, entonces creemos que vamos a volver a clase lueguito, la próxima semana. Y ese ha sido como el discurso hoy día. Ahora todavía nos falta, yo creo que más adelante vamos a ver el tema de que ellos tienen que aprender a ser autocríticos y a asumir responsabilidades también, porque ellos se quedaban en la noche, se quedaban haciendo cosas, quemaron mobiliario, mucho mobiliario, y alguien es responsable de eso. Entonces tienen que asumir, o sea, si mi hijo se porta mal, va a tener que recibir una sanción, y ellos no están como muy acostumbrados a recibir sanciones, porque ¿y qué te importa a ti? ¿La mesa es tuya? No, pues no es tuya. Ese es como el discurso que de repente algunos tienen, y ante eso lo público es de todos, pero a la vez no es de nadie, porque cuando se daña no es de nadie, nadie fue. Tú apoyas las demandas, no los métodos, ¿verdad? Sí, tú estamos de acuerdo desde siempre con ¿Me puedes decir 2 demandas clave, por eso nos termina el tiempo, que tú crees que son las más importantes? A ver, primero una demanda que hoy día las escuelas tienen que hacer municipal, o sea, dejar de ser municipales, pasar al Estado, ya el financiamiento, todo eso, el Estado se tiene que hacer responsable. Pero es un proyecto de ley que va a entrar en la desmunicipalización, se está discutiendo. Sí, se está discutiendo y nosotros también tenemos que hacer una revisión de ese proyecto y también discutir y hacer aportes si que hay que hacer modificaciones. Porque eso nosotros no nos ha llegado todavía, no conocemos bien el fondo detalle del proyecto. Y lo otro, el tema de los aportes en dinero, creemos que no puede ser que nos entreguen dinero de acuerdo a la asistencia. Que es otra de las demandas. Sí. O sea, el hecho es, esas son, digamos, 2 puntos claves para como reivindicación. Y la educación tiene que ser un derecho, si no es un negocio. Eso tiene que cambiar esa mirada de que la educación es un negocio, es un derecho y el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, Miriam Carvajal, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ella es la presidenta del Centro de Padres del Internado Nacional Barros Arana y ella también en su época estudió, también salió a la calle, pero era la época de la dictadura. Sí. Donde no había democracia, entonces era más complicado en esa época, era más riesgoso para nosotros, pero nos da una pena que nosotros le hayamos entregado a nuestros hijos este sistema que no queríamos nosotros, para nosotros, y menos obviamente para nuestros hijos hoy día. La última generación tú me decías de la educación pública. Sí, 86. 86. Sí. Bueno, gracias. Hasta cualquier otro día, Miriam, porque este es un tema dinámico que va a seguir, ¿no es cierto?, dando tema. Así que hasta la próxima. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Que estén muy bien.